y hoy les traje 3 relatos cortos. ¿Sí? Son 3 relatos chiquitos para poder verlos, para poder hablarlos, para poder debatirlos. No sé cuánto debate puede llegar de estos relatos, pero sí son interesantes pensándolos, además del relato en sí, el contexto en el que fue escrito, la época. Piensen que son textos escritos de hace más de 1800 años, con lo cual es interesante entender un pensamiento de la época. Vamos a comenzar con los relatos. Supongo que Yara ya les compartió el material. El material de hoy se llama Relatos Cortos. ¿Sí? Esto es como relatos salvajes, pero relatos cortos. ¿Sí? Vamos a ver 3 situaciones. Les iba a poner 4, pero yo me imaginé que quizás no llegábamos. De última del cuarto se los cuento, pero vamos a empezar con estos 3 relatos cortos. ¿Ya tienen el material? ¿Les llegó? ¿Y ahora estás por ahí? ¿Y ahora estás por ahí? Bueno, si Yara está por ahí, Acá estoy, acá estoy. a Lidia no le llegó el material. Yara, Es- Se está mandando, se está mandando. Tengo muy mala señal hoy, así que va a llegar. bueno, que le llegue a Lidia. Todavía no llegó la coca y la papa, así que estamos tranqui, no pasa nada, y era cero tranqui. Mal, Yara, hoy estamos mal. Hoy hay mala señal para todo. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con nuestro primer relato corto. ¿Sí? Nuestro primer relato corto dice así. La Gemara relata. Ula vino a la casa de Rab Nachman. ¿Quién es Ula? Ula es un personaje del Talmud de Babilonia que tiende a aparecer en la mitad de los relatos. ¿Sí? De hecho, la tradición dice, y apareció Ula, o vino Ula. Cada vez que la tradición dice que alguien importante, conocido, famoso para la tradición judía, cada vez que el relato dice vino tal, viene de Israel. ¿Por qué? Porque acuérdense que el Talmud es de Babel. Entonces, la persona que viene y comparte con ellos espacio de estudio o relatos o la mesa o lo que sea, es alguien que viene de Israel y es reconocido por los sabios del Talmud de Babel como una persona que viene de Israel. Ahora, hay algo interesante que es importante aclarar. Si Ula viene de Israel y dice una opinión diferente a las opiniones de los judíos de Babel, ¿quién tiene razón? O sea, si viene alguien de Israel, un rabino de Israel o un sabio de Israel y contradice una opinión de alguien de Babel, la pregunta es, ¿quién tiene razón? El que tiene más conocimiento. El que tiene más conocimiento, ¿alguien dijo otra cosa? Yo, Babel, los de ¿Por Babel. qué? Porque ¿Por qué son, el de Babel? porque son los que lo escribieron. En realidad te voy a contar algo, hay un Talmud Yerushalmi, hay un Talmud de Jerusalén. O sea, tenemos el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. El Talmud de Jerusalén no lo estudiamos, la tradición judía casi no lo estudia, yo lo leo a veces, pero la verdad que es un quilombo. Es un Talmud que no está organizado, no está armado, está como todo suelto, todo como son ideas sueltas por todos lados, y en realidad la mayoría de los relatos del Talmud tienen que ver con cuestiones de agrícolas. Entonces, no tiene ningún sentido hoy leer algo que es para cumplir en la época de Israel, que ya no es esa tierra, en esa época, ya no cumple ninguna función. Por eso el Talmud Yerushalmi hoy sirve como libro para ser tenido en cuenta como fuente, pero no sirve como libro para manejarnos con nuestra vida judía. En cambio, el Talmud de Babilonia sí es un libro al cual uno puede recurrir como fuente para ver cómo tomar ciertas decisiones. Ahora, dicho esto, voy a preguntar de nuevo, ¿cuál es el Talmud? Si viene Ula de Israel, y es un sabio muy reconocido en Israel, hablar con un rabino de Babel, la pregunta es, ¿cuál de los dos en un debate ganaría?
el de Jerusalén, ¿Por qué? porque viene del lugar, se supone, donde nace todo. Ok, está perfecta. Esa es la respuesta correcta. La respuesta correcta de la época bíblica y talmúdica es que si viene alguien de Jerusalén a Babel y dice, la tradición nos enseña tal cosa y contradice a lo que los de Babel piensan, va a tener razón el de Jerusalén. ¿Sí? O sea, el que viene de Israel va a tener razón, siempre. Ahora, hoy en día, el Talmud que gana es el de Babel. Hoy el Talmud que uno sigue es el Talmud Babli. Pero en esa época, al sabio que se seguía y le daban la razón, iba a ser el que venía de Israel. ¿Por qué? Porque en esa época Israel existía como pequeño lugar de casa de estudio para la comunidad judía, entonces cualquier persona que venía de ahí era más considerada que los que vivían en Babel. Pero hoy en día el Talmud Babli se respeta mucho más porque es un Talmud preparado para vivir en la diáspora. Y como los judíos estamos en la diáspora, es un Talmud pensado para la vida judía fuera de Israel. Con lo cual es un libro que se tiene más en cuenta que el Yerushalmi. Ahora, volvemos a nuestro relato corto de hoy, y dice así. La Gemara relata que Ula, cuando dice, recuerden lo que yo dije, cuando dice que vino, significa que viene de Israel. Ula vino a la casa de Rab Nachman de Babel. Comió pan, recitó Birkat Hamazon después de la comida, hizo la bendición después de la comida, y le dio la copa de Kiddush a Rab Nachman. ¿Sí? Le dijo, bueno, sigamos haciendo la copa de Kiddush. Y esto se lo voy a aclarar. Porque la copa de Kiddush, a mí, imagínense, Ula fue a comer a la casa de Rab Nachman. Rab Nachman lo invitó, ¿sí? Cenaron juntos con su familia, y cuando terminaron de cenar, agarró una copa de Kiddush para bendecir el vino. ¿Por qué? Porque el vino, cuando se va a tomar, se tiene que bendecir. No por una cuestión de fiesta, por ejemplo, de Shabbat o de cualquier otra fiesta, sino que cada vez que uno va a tomar o comer, tiene que hacer una bendición. Si yo abro una botella de vino y me la acabo, cuando me sirvo la primera copa hago la bendición. Cuando abro otra botella de vino, tengo que hacer otra bendición. ¿Sí? No es que es una bendición que equivale a cada botella. Bueno, acá terminaron de comer, se quedaron haciendo la sobremesa y Rab Nachman le da a Ula la copa de vino, que es un invitado, para que haga la bendición. Para seguir chupando, ¿no? Por la sobremesa. Entonces, perdón, esto es al revés. Ula le dice, no, Rab Nachman, usted es el dueño de la casa, haga la bendición usted. Entonces Rab Nachman le dice, maestro, por favor, entréguele la copa de bendición a Yalta, mi esposa. Así como, no, dejemos que mi esposa haga la bendición del vino. Y Ula le respondió, no hay necesidad, o sea, no hace falta que la haga su mujer. Como dijo Rabbi Yohanan, de la siguiente manera, y Ula le cuenta este relato. El fruto del cuerpo de una mujer es bendecido solo del fruto del cuerpo de un hombre. Como se dice, y él te amará y te bendecirá, y bendecirá el fruto de tu cuerpo. Para que su esposa sea bendecida, es suficiente darle la copa a Rab Nachman. ¿Sí? Lo que está diciendo Ula es, imagínense la situación, Rab Nachman le dice, no, por favor, yo no voy a hacer la bendición, dele la copa a mi esposa que haga la bendición. ¿Y qué va a decir Ula? No, ni en pedo. ¿Sí? Yo te voy a decir lo que dice la tradición judía. La tradición judía de Rabbi Yohanan nos enseña que la mujer es bendecida solamente por el esposo que tiene. ¿Sí? Entonces la bendición la tiene que hacer el esposo. ¿Por qué? Porque como dice el relato dice así, el fruto del cuerpo de una mujer es bendecido solo del fruto del cuerpo de un hombre. Lo que está diciendo de alguna forma es que para que una mujer sea fructífera, el ejemplo es el hombre tiene que plantar su bendición ahí. Entonces, el texto lo que está diciendo es, si eso es así, entonces el hombre es el que tiene que dar la bendición de la copa para que también la mujer sea bendecida. Y no al revés. Como diciendo, si la mujer hace la bendición del vino,
los hombres no somos bendecidos por esa bendición y vamos a tener que hacer nosotros también una bendición. Escucho sus opiniones. Bueno, si nadie va a decir nada, esto es un monólogo, me grabo solo y les mando el video a la próxima. Es muy de la época eso. Es muy de la época, es muy de hace 50 años también, muy de hace 20 años también, muy de hace 10 años también, Colo, y muy de ahora también, en algunos lugares. En los lugares ortodoxos. Sí, no sé, digamos, no de acuerdo a lo que se estila hace 2000 años y ahora, pero de acuerdo a otra forma de pensar, el tipo se salvó por venir de Yerushalayim de que no lo manden a la mierda. Sí. Eso es lo que vos pensás. Vamos a ver cómo sigue el relato, pero lo interesante igual, no, acá que decimos que es muy de la época, yo les quiero contar que hace poco vi una Agadá de Pesaj de una comunidad del movimiento Masortí, en donde dice el amo de la casa o algo así, el señor del hogar, hace la bendición del vino para su familia. ¿Sí? Como diciendo, no hay la posibilidad de que cualquier persona agarre la copa. ¿Sí? Y Ori, estamos hablando ¿no de se, un templo Ori, ¿no se liberal. estilaba al que el más grande lo haga? ¿Al que la persona más mayor lo haga? Digo, No, no eso por es un valor a mujer. cabot, eso es un cabot que uno puede hacer, pero no es una ley, no es una halajá, ni es algo bíblico. Es como darle el cabot a la persona más sabia o más antigua de la época, ¿sí? O de la casa, pero no es Con algo más alágico. experiencia. Claro, Con no más hay una experiencia, pero regla no te doy. alágica, Ok. no hay una regla alágica sobre ese tema. Lo importante acá es que Rab Nachman le quiere dar la copa a su mujer para que haga la bendición y Ula ni por asomo, ¿no? Como, no. Y encima le enseña a Rab Nachman, la mujer no debería hacer la bendición de la copa. Porque la mujer, la única forma que sea bendecida es por tu propia bendición. Entonces, bendecir a vos y ella va a ser bendecida en base a eso. Y ahora, ¿cómo sigue esto? Dice así, esa opinión también se enseñó en una braita. ¿Qué está diciendo? Esta frase que usa Ula se enseñó en otro relato. Y dice así, ¿de dónde se deriva el fruto del cuerpo de una mujer solo bendecido del fruto del cuerpo de un hombre? Como se dice, y bendecirá el fruto de tu cuerpo. Él bendecirá el fruto de tu cuerpo, no fue declarado, más bien bendecirá el fruto de tu cuerpo. Lo que está diciendo es que lo voy a leer de nuevo para que lo entiendan, porque lo leí mal. ¿De dónde se deriva la frase esta de que el fruto del cuerpo de una mujer es bendecido por el fruto del cuerpo de un hombre? ¿Sí? Dice así. ¿De dónde se deriva esta frase? Se dice así, como se dice, y él bendecirá de tu cuerpo, el fruto de tu cuerpo, él bendecirá el fruto de su cuerpo, no fue declarado. ¿Sí? Más bien bendecirá el fruto de tu cuerpo. Lo que está diciendo es que hay un error literario. El error literario significa que cuando Rab Ula le está diciendo a Rab Nachman, el fruto del cuerpo de una mujer es bendecido por el fruto bendecido del cuerpo del hombre, lo que está diciendo, no. Lo que está diciendo Rabbi Natan es no. Es el hombre el que bendice el fruto del cuerpo de la mujer. ¿Sí? Y no que la mujer es bendecida por la bendición del hombre. ¿Sí? Es el hombre el que tiene que bendecir a la mujer. No que la mujer es bendita porque tiene un hombre bendito. ¿Sí? Y ahí cambia el texto, cambia en la comprensión del texto. Pero bueno, no viene el relato talmúdico de hoy, pero se lo puse porque viene ahí, esa es la continuidad. Ahora, dice así, la Gemara cuenta que mientras tanto, Yalta, la mujer de Rab Nachman, escuchó la negativa de Ula de enviarle la copa de bendición, por lo que se levantó furiosa, entró al depósito de vinos y rompió 400 barriles de vino. ¿Sí? O sea, fue al sótano de la casa y rompió todos los barriles de vino que había en la casa, enojada y violentada por la frase de Ula. Entonces,
cómo sigue el texto. Dice así. Después, Rav Nachman le dijo a Ula, déjeme maestro enviarle otra copa en su nombre. Como Rav Nachman, viendo el quilombo que se armó, le dice, déjeme enviarle otra copa de Kiddush a mi esposa. Le digo que va en su nombre. Como, estoy teniendo problemas en casa ahora. Déjela que haga la bendición sobre otra copa, no sobre la que usted está tomando. ¿Y qué hace Ula? A ver, Ula le va a decir, Ula le envió a Yalta una copa diferente con un mensaje, ¿sí? Imagínense, se la manda al sótano, está rompiendo todo, con un mensaje que decía, me escuchen el texto porque la frase del mensaje es clave, le manda a Yalta una copa diferente con un mensaje que decía que todo el vino en este barril es vino de bendición. Y aunque no bebiste de la copa de bendición en sí, al menos puedes beber del barril del cual se derramó la copa de bendición. Lo que le está diciendo es, te mando una copa con este vino y la copa lo que le está diciendo es, aunque esta no sea la copa de la cual se hizo la bendición, todo el vino es bendito. ¿Sí? Todo el vino que o sea, la copa donde yo serví no es la bendita, es el vino el bendito. Entonces lo que está diciendo es, te mando otra copa para que vos puedas tomar, ¿sí? Del barril donde se bendijo eso, pero le mandó una copa vacía. ¿Sí? Le mandó la copa para que se sirva ese vino del cual había sido bendecido. Lo que pasa es que, ¿qué le está diciendo allá al Taula? Si quieren, Es un les poco, hago la imagen mental de nuevo, se los resumo para que Lo, lo puedan lo que, pensar. lo que está diciendo es que no hace falta la bendición, solamente el simple hecho de beber el vino ya es una bendición. No, escuchen esto. Yo les voy a dar les voy a actuar la imagen mental, ¿sí? Piénsenlo, imagínenselo. Llega Rabbi Hoy, Nachman. hoy Sí, yo me imaginé que había estado, que había tomado también la mujer, después se puso a romper todo porque no le dejan bendecir, y después la otra le dice, tomá esta copa, que todo igual, todo es bendito, tomate todo el vino que me derramaste en mi casa. Una cosa así. bueno, escuchen esto, imagínense esta situación. Están en la mesa cenando Rab Nachman, Shalta, quizás los hijos, ¿sí? Y está Ula, el invitado, el sabio que viene de Israel. Terminan de comer, hacen Birkat Hamazon, bendicen la mesa, y Rab Nachman le dice, Ula, ¿te parece si nos tomamos una copa de vino? Bueno, dale. Entonces baja a la bodega, abre un barril, sirve vino del barril, sube, le da el vino y le dice, tome, bendiga. Y le dice, no, bendiga usted, Rab Nachman. Entonces Rab Nachman dice, no, entonces démoselo a mi esposa, que mi esposa haga la bendición del vino. Y él le dice, no, no corresponde que una mujer haga la bendición del vino. Por favor, Dios me libre de que una mujer me haga la bendición del vino. Entonces Ula se enoja, baja y rompe todo, ¿sí? Rompe todos los barriles de vino. Entonces Rab Nachman le dice, mire el problema en el que me acaba de traer, ¿le parece si yo por lo menos mando en su nombre una copa para apaciguar la situación? Entonces Zula le dice, sí, mandémosle una copa a su mujer abajo, pero en la copa, ¿sí? Mándesela con el empleado y que le diga este mensaje. ¿Sí? Entonces, cuando manda la copa, el empleado le dice, aquí tiene la copa de vino vacía, que le manda a Ula para que pueda hacer también usted el kiddush, para que usted pueda también tomar el vino. Lo que Ula le quiere decir es que usted sepa que cuando se bendijo ese vino, cuando se bendijo esa copa, se bendijo todo el vino de ese barril. Así que usted puede tomarlo tranquilamente, que es vino bendito. ¿Qué le está diciendo? No vas a tomar nunca ese vino, porque lo rompiste todo. Así que Ula no tuvo problema en mandárselo, porque ya el vino estaba roto, todo esparcido por todos lados. Medio que se lo refregó en la cara. ¿Se entiende? sí. Medio que Ula le dijo, sí, mandemos una copa de vino. Total, no va a poder bendecir porque ya todo el vino lo derramó. Entonces se va, o sea, están mezcladas los vinos. ¿Sí? Ya no le sirve para nada.
y ella le envió una respuesta punzante, dice el texto. Y dice así, ¿por qué? Porque Ula viajaba regularmente de Eretz Israel a Babilonia y de regreso. Ula era una persona que viajaba todo el tiempo llevando mensajes de los sabios. Entonces dice así, de vendedores ambulantes itinerantes llegan palabras sin sentido y trapos llenos de piojos. ¿Sí? Ula Se escucha muy mal, Ori. Muy enojadísima, mal. la copa de vino. Se escucha Se te mal. está cortando todo. ¿Qué fue lo último que me escucharon? ¿Cómo? Que hacía viajes, que Ula hacía viajes. Bueno, ahora si yo corto la cámara, ¿me están escuchando? Sí, ¿Sí? aún no. Se escucha mejor Bueno. sin la cámara. Sí, saca la cámara. Sí. Sí. Bueno, De lo que paso yo no les te estaba vemos, no me diciendo, lo que yo les estaba diciendo es que el comentario que hace Ula, que es muy interesante, perdón, el que hace Yalta es, Yalta, enojada por el comentario de Ula, le envía este mensaje de vendedores ambulantes itinerantes. ¿Por qué? ¿Por qué lo trata de vendedor ambulante? Porque Ula viaja de Israel a Babilonia todo el tiempo llevando mensajes de la Torá. Entonces dice, de vendedores ambulantes itinerantes solo llegan palabras sin sentido y trapos llenos de piojos. ¿Sí? O sea que encima Ula de alguna forma enojadísima con lo que, perdón, Yalta enojadísima con lo que hace Ula, lo trata de vendedor ambulante que trae piojoso, sucio, que anda por ahí, que no, nada de lo que diga tiene sentido y valor ni respeto. ¿Sí? O sea, y es importante lo que está diciendo Yalta, porque de alguna forma cuando decimos que Ula, que vino a Israel, si dice algo, la palabra de él vale más que la de los rabinos de Babel, Yalta acá está diciendo, ni en pedo vale más. Todo lo que está diciendo es una basura, trae la otra, y vos sos un piojoso, sucio, que venís acá a querer cambiar las reglas de esta casa, ¿sí? Yalta estaba enojadísima. A ver, Colo, que levantaste la mano. No, que me llama la atención que si era tan común en esa época, Yalta se enojara tanto. O sea, no era tan común. De alguna forma era una ofensa muy grande a la cual ella no está habituada. En realidad creo que habría que ver qué tan común era en Israel y qué tan común era en Babel. Por ¿Sí? eso, che, y una cosa, Ori, ¿podés dejar el texto más tiempo? Así lo podemos, como que por ahí si lo sacás cuando vas a comentar no lo podemos seguir. Está bien, dale, dame un segundo. Perfecto. Si quieren lo pongo un poquito más. ¿Alguien quiere opinar algo más sobre este relato? Sí. ¿Puedo hablar? Lidia. Sí, que cuando el marido le ofrece que le dé la copa a la mujer, ya era un marido no tan ortodoxo, sino más bien un hombre más moderno, que quiere que la mujer también bendiga con la copa. En cambio, el otro señor es el que se opuso y desde el principio. Por eso la reacción de Sharda, que es una mujer que evidentemente es bastante con mucha fortaleza, bueno, neurótica en ese momento, pero con razón, y rompió todo, pero la ofendieron. Y ella contestó que era un piojoso, pero que el marido al principio se ve que era un hombre más moderno. Uy. ¿Qué pasó? No sé, Ori, ¿estás ahí? ¿Ori? Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, Ahora ahora sí. Ah, sí. Bueno, voy a ver, intento poner cámara. Si pongo cámara, ¿me escuchan? sí. Parece ¿Sí? que ya se enojó con vos. Sí, pero se te Igual me escucha estoy muy conectando bajo. con el celular. Ahí está, ahí se te escucha bien. Lo que yo quería decir es que a mí lo que me llama, hoy parezco Adriana con los problemas de internet. Yo lo que quería decir es que a mí lo que me llama la atención es que en realidad me parece que Yalta se enoja con el esposo, no tanto con Ula. Porque rompe los vinos del esposo, no rompe los vinos de Ula. ¿Sí?
pero la casa era de ella y los vinos estaban ahí, y ella reaccionó con los vidrios y demás. Claro, Uno tenía, pero no sé, Yalta si se enoja con Ula puede decirle, bueno, váyase de mi casa, ¿sí? Pero acá la reacción es contra la bodega del esposo, de Rav Nachman, ¿sí? y la- Me parece Shiraz. que el mayor conflicto de Yalta acá es, mi esposo no me defendió cuando me tendría que haber defendido, ¿sí? Sí. Porque quizás lo que estaba esperando Ula de Rav Nachman es que defienda la situación. Yo entiendo que Rav Nachman le quiso dar la copa a Ula y le quiso dar el honor de que pueda bendecir la mesa. Eso lo entiendo perfectamente. Pero cuando alguien le dijo que no, no dijo, no, discúlpeme, pero esta es mi casa y en mi casa decido yo y mi esposa va a bendecir. Como que, bueno, si usted dice que no, está bien, yo lo acepto, ¿no? Me parece que lo que le ofende más a Ula, me parece, a ver, lo podemos discutir, yo no significa que yo tenga la razón, pero lo que quiero decir es que a mí lo que me parece que le afecta más a Ula es el hecho de no sentirse cuidada por su esposo. También saliendo un poco por ahí del contexto actual y digo por lo que dijo de ortodoxo y sabiendo que no había ortodoxos. ¿Qué pasó? Se escucha el eco. Que no había ortodoxos en esa época, como siempre hablamos, pero sí que hay una diferencia, me parece, socioeconómica. Y que esa diferencia socioeconómica es en la que se quería adaptar el que lo recibió a ULA, o sea, Rav Nachman quería adaptarse a ULA en lo que socioeconómicamente esa persona venía a decirle, mirá, yo tengo esta costumbre, a mí me parece que ya con la bendición de esta persona ya basta y bueno, no nos vamos a poner a juzgarlo a este que viene desde Jerusalén y dejemos lo que lo haga como él quiera. Y eso es lo que no le gustó a la esposa de Ralph Nachman, pero por otro Sí, lado, creo que tiene que ver más con eso que me parece, ¿no? Que con una diferencia de observancia religiosa. sí, a mí lo que me pasa es que yo no sé si se escucha bien, ahora estoy con el teléfono. Sí, ¿Sí? O sí, sea, a mí lo que me pasa es que Perfecto. yo no sé qué hubiese pasado si de repente, eh, si pasa esto en mi casa, si a alguien de alguna forma le falta respeto a Mariana y yo no la defiendo, yo creo que en mi casa esa noche no duermo. ¿Sí? Igual no se me ocurre a mí no defenderla, pero creo que esa noche no duermo en casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque que entiendo que por más que yo quiera decir, me levantó la mano Adriana, yo entiendo que por más que yo quiera decir, después de ir a Mariana, no, bueno, mi amor, mirá, yo eh, necesito, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, necesito este donante, entonces le tengo que seguir la corriente, porque si no, no me dona para el templo, lo que sea. No, hacho, ¿sí? Si ustedes saben la cantidad de donaciones que la comunidad ha perdido porque yo me enojé por comentarios que han dicho, eh, y a veces me han agarrado y me decís, bueno, pero vos te parece que era tan grave el comentario, y después se lo he contado, por ejemplo, al tesorero de la comunidad, me dice, no, está bien, que se vaya a la miércoles, ¿sí? Por ejemplo, cosas así. Entonces, me parece que uno tiene que defender ciertos ideales, por más que tengas invitados en la casa o lo que sea. Adri. Sí, punto uno. El pensar que una mujer necesita que el hombre la defienda es un pensamiento machista. La mujer se puede defender sola. Después, a mí lo que me parece es que este tipo no hizo nada porque en esa época no se quería ofender a las visitas. En Medio Oriente era como, bueno, viene una visita, hay que atenderla bien, hay que tratarla bien. Punto. Después nos arreglamos con lo que pasó en casa. Sí podría haber defendido la costumbre de decir, bueno, no, acá la costumbre que tenemos es que cualquiera bendice, o la mujer bendice, o el hombre bendice. Ahora decir, no salió a defender a la mujer, ya de por sí, es un pensamiento machista, porque es pensar que la mujer no se puede defender sola. No, está bien, pero yo lo pienso en base a esa época, no en base a la época actual.
¿sí? Acabas de decir si yo no defiendo a Mariana. Por eso fue que Sí. salté a aclarártelo. No, pero porque yo estoy seguro de que si pasa algo... No, pero yo te voy a dar un ejemplo. Si a mí alguien, una amiga de Mariana o amigo de Mariana, a mí me falta el respeto, yo, se te cayó el teléfono, yo Sí, no voy a responderle por respeto a Mariana, ¿sí? claro. Para no generar un conflicto con Mariana, ¿sí? Ahora, si Mariana le quiere responder, que le responda, ¿sí? No voy a ser yo el que haga ese quilombo. ¿Sí? Lo mismo me pasa desde este lado, no por una cuestión machista, sino por una cuestión de que si hay alguien que yo invité a comer a mi casa y de repente le falta respeto a Mariana, lo más probable, porque como la conozco, es que ella no diga nada, por mantener cierta forma con respecto a la persona, pero sí va a esperar que yo sí diga algo. ¿Sí? Claro. Porque yo también esperaría que ella diga algo. ¿Sí? Bueno, pero en este caso. De hecho, que me ha pasado un comentario de algún conocido de ella, algún comentario desubicado, y yo me callé la boca y ella se lo supo decir. ¿Sí? Bueno, pero en este caso, que en realidad no fue, o sea, fue una falta de respeto, pero no directa. O sea, en realidad fue defiendo un pensamiento religioso que tengo yo. Se lo puedes decir tranquilamente sin necesidad de decir le estás faltando respeto a ella. Es decir, mira, acá la costumbre religiosa es otra, punto. No estás hablando directamente de la mujer y estás defendiendo el punto igual. Sí, totalmente. A mí lo que me pasa es que si yo pienso en el Oli, texto, sí. perdón, te puedo hacer una pregunta, pero estabas diciendo algo cuando me digas. No, bueno, ya me interrumpiste, ya está. Bueno, te pregunto, porque vos dijiste si es un donante, pero si es al revés, si es alguien que recibe donaciones y tiene ese pensamiento, o sea, como dijo Adriana, o bien tiene un pensamiento machista, o bien ofende a alguien de la comunidad. Y si es alguien que Sí. necesita ayuda, creo que esa es una pregunta que yo te la hago a vos porque yo no me la sabría cómo responder. Si es alguien que necesita ayuda y que recibe ayuda o beneficencia de la comunidad, que ya nos ha pasado, obviamente, y no estoy de acuerdo con su forma de actuar o de comportarse, lo que sea, se lo voy a decir claramente, pero la ayuda no le va a dejar de llegar. Ok, ¿Sí? Son cosas diferentes. La ayuda de la comunidad no te va a dejar de llegar. Sos un pelotudo, pero no te va a dejar de llegar la ayuda. ¿Sí? O sea, la respuesta es esa. Eh, no, una cosa no quita la otra, pero sí entiendo que quizás para el que sí pone la plata, quizás sí una cosa quita la otra. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, vamos a pasar al siguiente relato. Tratado de Sanedrín, y dice así. A propósito de la discusión sobre la obligación de dejarse matar, ¿sí? En lugar de tener relaciones sexuales prohibidas, o sea, acá el texto dice que antes de tener relaciones sexuales prohibidas tenés que dejarte morir, ¿sí? O matar. La Gemara señala que Rab Yehuda dice que Rab Yehuda dice que Rab Yehuda contó que su Rab le contó. Hubo un incidente que involucró a un hombre que puso sus ojos en una mujer y pasión. O sea, como que se apasionó, se enamoró, se sintió completamente loco por una mujer, se levantó en su corazón hasta el punto de enfermarse mortalmente. O sea, se angustió de no poder tenerla y que estaba desesperado y mal. No vamos a debatir ahora lo que es el amor, el concepto del amor, porque nada que ver. ¿Sí? Estamos acá hablando de relatos y no de filosofía. Pero dice así el texto, y los médicos le dijeron, él no tendrá cura hasta que tenga relaciones sexuales con la chica. Y los sabios dijeron, déjalo morir entonces. ¿Sí? Déjalo morir, que se muera. Entonces los doctores dijeron, ella debería al menos pararse desnuda ante él. Y los sabios dijeron, déjelo morir. ¿Sí? Y los doctores siguieron, la mujer debería al menos conversar con él detrás de una cerca en un área apartada para que él pueda obtener una pequeña cantidad de placer del encuentro. Y los sabios insistieron, déjenlo morir. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo o seguimos? Yo no sé si quitar el texto porque el colo no me deja, así que
A mí me consulto porque parece que no es les veo las cualquiera. caras. No ¿Cómo? tengo forma de decir algo. Igual está bien que no me dan la cara, porque no estoy poniendo mi cara. Pero me parece cualquiera, o sea, es rarísimo lo que termina diciendo esto que le piden los doctores. Es raro la figura del doctor. Es como si un psicópata, no, porque se va a morir si no obtiene su, no sé, su cuestión que lo hace no ser tan psicópata o no matarse a sí mismo en esa psicopatía. No sé, es raro. ¿Me entendés Ok, lo que digo? totalmente. Sí, sí, sí. Yo traje de texto porque me pareció yo cuando lo leí hace unos años me pareció muy divertido. Y justo hoy lo leí en Rambam. El Rambam trae el mismo tema. Y lo tuve que agarrar y dije, pero Rambam lo está diciendo de dónde. Me acordé que lo había leído del Talmud, lo busqué y dije, lo voy a traer hoy. Adri, Sí, bueno, al margen de esta imagen un tanto obse y de querer usar a la mujer como un objeto, de ponerla desnuda delante, así se le pasa, me parece igual como que los sabios no tienen que prevalecer siempre la vida, ¿no? Entonces que digan déjenlo morir, ¿no es ir un poco en contra de los fundamentos del judaísmo? bueno, entonces, espera, yo te voy a preguntar otra cosa. Ponete en el lugar de los sabios y repreguntate, ¿no? Vamos a problematizar esto. Está buena la pregunta que decís. Problematízate. Si los sabios siempre eligen la vida, ¿por qué en este caso quizás no estarían eligiendo la vida? ¿Por qué pensás? O sea, problematízatelo. Yo también me lo pregunté. ¿Por qué? Sí, la verdad que no lo termino de entender porque en esa época en que la mujer no era más que un objeto, no les costaba nada ponerla ahí, mirarla un poquito, te curaste, bueno, sigamos. Creo que tiene que ver más con eso de relaciones prohibidas y de que el sexo sea un tabú. Ujú. Ok, pero acá estamos hablando de que, por ejemplo, lo que está diciendo es, uno debería dejarse morir o suicidarse, como dice el texto al principio, antes de tener una relación prohibida, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿tan grave es el concepto para la tradición judía de la relación prohibida? O sea, Y más hoy no quedaría grave uno que... vivo. Convengamos que hoy no queda No, uno pero vivo. aparte, lo que vos decís, esto de elegir la vida, tan grave es una relación prohibida que prefiero, primero, los rabinos prefieren que una persona se muera antes de que incurra en un tema como esos. ¿Puedo decir que eso también depende del Mesirut Nefesh de cada persona, como de la entrega que tiene cada uno? Así como hubo Yehudim en la Shoah que prefirieron morir antes que pisar un Sefer Torah, ¿no sería lo mismo? No, Carla Gutiérrez. Carla Gutiérrez, ¿estás en Israel? Ajá, ahora mismo estoy en Haifa. ¿Y qué hora es allá en Israel? ¿Son las 2, 3 de la mañana? Son las 2:20 de la mañana. Ah, Ori, su opinión mirá. vale más. La opinión de Carla puede valer más porque, según el Talmud, quien viene de Israel y opina, vale más. Eh, Estuvo bien, Ando. Estuviste muy Muy bien, bien. Colo. Bueno, Carlita, primero, tantos años que no escuchaba tu voz, hablaste y es la misma voz, quiero que lo sepas. Sí. Lo segundo, vamos a ver ahora, con respecto a lo que dijo Carla, cómo sigue la historia para ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Eh, Vamos a ver. Dice así: el texto sigue. La Gemara cuenta. Rabbi Jacob bar Idi y Rabbi Shmuel bar Nachmani, ¿sí? Miren, les voy a contar para que tengan una idea, ¿sí? Cuando el texto dice Rab Yehuda, ¿sí? Rab es un rabino de Babel. Cuando el texto dice Rabbi, son de Israel. ¿Por qué? Porque la I final quiere decir que vienen de Israel. ¿Sí? Esa es la distinción entre Rab y Rabbi. Ahora, dice así, la Gemara cuenta que Rabbi Jacob bar Idi y Rabbi Shmuel bar Nachmani no están de acuerdo sobre este tema. No están de acuerdo significa que no entendían bien qué estaba pasando con esta historia. Uno de ellos dice, la mujer en cuestión era una mujer casada, o sea que ellos entendieron de esta historia que seguramente no dejaban que este hombre que tenía una obsesión con la mujer no se acueste con ella porque era una mujer casada. Y el otro dice, no estaba casada. Sí, hay una discusión acá, el problema es si está casada o no está casada la mujer. Porque si la mujer está casada, para uno, bueno, ahí tiene lógica de que los rabinos digan, no, que se muera antes de transgredir. Y el otro dice, no estaba casada, debe haber otro problema.
Entonces la Gemara trata de aclarar el tema, dice así, de acuerdo con quien dice que era una mujer casada, el asunto se entiende correctamente. Así como, está bien, ya se termina acá. Como el caso involucra una relación prohibida, los sabios no permitieron ninguna actividad que insinuara intimidad. Pero según quien dice que no estaba casada, ¿cuál es la razón de esto? ¿Oposición? ¿Por qué los sabios dijeron que no debe permitir que el hombre, que se debe permitir que el hombre muera en lugar de que la mujer haga lo que se le pidió? ¿Sí? Entonces, acá voy a hacer la pregunta. Si la mujer es casada, se entiende por qué los rabinos le dicen que no. Si la mujer no es casada, También depende de muchos factores de lo que sea o no sea la mujer, de cuántos años tenga, de dónde sea, de quién sea el hombre. Si el hombre es un Cohen o un Levi, tampoco puede estar con ella. no, pará. Vos estás hablando con un montón de situaciones que... No, pará. Porque cuando el texto del Talmud, lo voy a aclarar. El texto del Talmud no está hablando de una betulta, ¿sí? No está hablando, porque si no, lo aclara específicamente, no está hablando de una boqueret, no está hablando de una adolescente, no está hablando de una niña, está hablando de una mujer adulta. ¿Sí? Si no, el texto del Talmud lo aclara instantáneamente. Si hay cosas que el texto del Talmud no le pifias en esto. Ahora, cuando habla de una persona, está hablando de una persona común y corriente. El Talmud tiene muy específico que cuando se trata de un Leví o un Cohen lo va a aclarar. ¿Sí? No es, el Talmud en esas cosas no le pifia. Entonces acá estamos hablando de un tipo común del pueblo de Israel, ¿sí? Que está obsesionado con una mujer, completamente obsesionado, y en su obsesión quiere acostarse con ella. Como no puede acostarse con ella, se enferma hasta casi morir. Los doctores le dicen, bueno, que se acerque aunque sea a la mujer, no sé, que le hable atrás de una cerca, ¿sí? Y es terrible lo que está diciendo, porque el que le hable de atrás de una cerca en donde no haya otras personas alrededor, están diciendo los médicos, ¿no? Como que queden los dos solos, ¿sí? Ahora, el tema es, ¿cuidamos a la mujer por la obsesión de o qué hacemos? ¿Cuál es la importancia de los Rabanim acá? ¿Qué es lo que les importa a los Rabanim acá? Que la mujer no salga de esas relaciones permitidas. O sea, ¿Que la mujer qué? que la mujer tenga solo relaciones permitidas, porque lo que dice al principio el texto es relaciones sexuales prohibidas. O sea, en realidad lo que está diciendo es que no le están, primero que no le están achacando al tipo, al psicópata de las relaciones sexuales prohibidas, se lo están achacando a la mujer, a ver si la dejamos o no a la mujer que lo tenga. Y lo segundo es, no le permitimos relaciones sexuales prohibidas. Eso es lo que no hay que permitir. ¿Y cuál O sea, me sería en este parece caso la relación sexual prohibida? Si la mujer es soltera. si la mujer es soltera, la relación sexual prohibida es si el otro en realidad es casado. ¿O no? No sé, estoy pensando en la lógica de esa época. Estoy pensando en Ok, la relación. bueno, No, seguimos. leí el texto, pero no lo quiero decir lo que dice el texto. Ah, bueno, está bien, te adelantaste. Bueno, Entonces dice así, Rab Papa dice, esto se debe a la posible falla familiar, que está diciendo, es decir, daño al nombre de la familia, ya que no está permitido llevar la desgracia a toda la familia para salvar al hombre enfermo de amor. ¿Qué está diciendo acá? Rab Aja Bar Rab Ika dice, esto es para que las hijas de Israel no sean promiscuas con respecto a las relaciones sexuales, ya que las mujeres podrían perder la moderación moral. ¿Qué está diciendo? No podemos permitir esto, porque si nosotros permitimos que un hombre, porque está desesperado y apasionado por una mujer, se acueste con esa mujer, solamente porque si no el tipo se muere, después van a venir todas las minas de Israel diciendo, me acosté con ese hombre porque si no se iba a morir. Y no lo podemos dejar morir porque Pikuach Nefesh hay que cuidar siempre la vida. Adriana, decime. No, claramente había algún impedimento para que este hombre se case, porque la opción de
casalo con esta mujer, así se deja de joder, no la tiraron los médicos. Porque se Que está sería muriendo, como la perdón, más el fácil. impedimento, sí, el impedimento es que se está muriendo. Vieron que el primer texto lo que dice Papa es, no vamos a poder, no vamos a arruinar una familia. Si el tipo se está muriendo y vos te acostás con ese hombre, si vos te acostás con, yo no sé a dónde mirar, si vos te acostás, suponete, la mujer se acuesta con el hombre y se está muriendo de amor, ¿sí? Entre comillas, y el tipo se muere, la mujer queda sola. Bueno, ¿sí? pero si vos Pasa lo a ser dejás una, hablar, pasa, o sea, y pasa, bueno, el tema de la IABAM, es un quilombo, tiene que cumplir la ley del levirato. O sea, es un quilombo que la mujer, por acostarse con un tipo para cumplir su deseo, el tipo se muera. Entonces, lo que los rabinos dicen, no, ¿y qué sabemos si se va a curar o no? Que se muera. ¿Sí? bueno, pero Ahora, el cuando otro los problema rabinos es, se casaban por un día y no les importaba a la mujer cómo bueno, quedaba. los rabinos del Talmud, Entonces es medio lo mismo, de última, deja que hable detrás de la cerca y si el tipo se cura, que se case, pero claramente había un impedimento para que se case, así que no es tan descabellada la idea de Fede de decir que capaz que ya estaba casado el tipo y que por eso no podía ser. bueno, No, la porque realidad también es que estás exponiendo a la chica a un momento, a una situación que no es sanúa, en la que no está permitido Bueno, que ella pero haga en esas esa cosas. época no les importaba a la chica. no, No, sí, claramente. les importaba que la chica no esté en una situación que no es sanúa, si es lo que te está diciendo un rabino. Un rabino no te va a poner, aunque seas una mujer, en una situación que no tiene tzniut, porque eso Los es lo que rabinos están se tratando de casaban cuidar por un justamente. solo día para ponerla, así que claramente mucho no les importaban las chicas. Carlita, yo te voy a contar algo, porque es la primera vez que apareces en este curso. Nosotros hemos visto, obviamente, hay un montón de relatos talmúdicos y fragmentos en donde los rabinos se acostaban con mujeres por una noche porque eran como estrellas de rock. ¿Sí? De hecho, lo hemos visto hace poco tiempo, la clase esa, en donde los rabinos, por el deseo sexual de querer tener una mujer en cada pueblo, se acostaban con mujeres y de hecho la halajá lo permite. La halajá le permitía en esa época a los rabinos a tener una mujer en cada pueblo. ¿Por qué? Porque generalmente uno no permitía tener una mujer en cada pueblo por miedo a que, el miedo era a que después haya una relación no permitida. Por ejemplo, si yo tengo una mujer en La Plata y una mujer en Capital Federal, y tengo hijos con esa mujer de Capital Federal y tengo una hija con la chica de La Plata, quizás si se conocen y se casan, yo estoy generando una relación prohibida, ¿sí? Estoy generando una relación incestuosa y ese hijo encima, peor, va a ser un shetuki. Ahora, con respecto a los rabinos, eso no va a pasar, según el Talmud de Babilonia. ¿Por qué eso no podría pasar? Porque los rabinos eran conocidos. Entonces los hijos de los rabinos en cada pueblo iban a saber que tenían un hermanastro en otra ciudad, entonces no iba a suceder eso. Entonces la halajá permite que los rabinos se enfiesten en todos los pueblos. ¿Sí? Lo dice el Talmud de Babilonia, no lo estoy diciendo yo. Ahora, no permite que una persona común y corriente lo pueda hacer. ¿Sí? ¿Colo? Sí, no sé exactamente cuáles son las formas por las cuales una relación puede ser prohibida, aparte de por ser extramarital. ¿O es solamente esa la No, las razón? relaciones prohibidas son entre familiares, ¿sí? Y las relaciones prohibidas son por una cuestión de si la mujer está casada o el hombre, o la mujer está casada en realidad. Si el hombre está casado, eso no es un problema para para la época talmúdica, porque vos podías tener en esa época más de una mujer siempre y cuando vivan en la misma ciudad. Entonces, cuando dice que el motivo, o sea, que ella no estaba casada y el motivo era para no manchar a la familia, ¿era porque eran familiares? No, era porque no se vaya a morir después de tener sexo la persona. Ok. ¿Por qué Porque está, si por se qué está muere, incompleta la historia? porque si se muere, escuchá, la historia es así, o sea, el Talmud tiene esas cosas, pero pensá en esto, si se muere si la mujer accede, se casa no, se acuesta con él, y el tipo se muere, ¿qué pasa con la mujer? Sí, queda abandonada. Ponele que queda abandonada, ponele que el hombre no tenga otro hermano para cumplir con la ley del levirato y alguien que la case y la despose y le dé la herencia, o sea, ponele, no tiene nadie.
¿sí? Termina siendo una Yevamá. Em, ¿Qué va a pasar con ella? No se va- si se casa con otra persona, ya en la que tú vas vale la mitad de la plata. Una mujer, eh, una mujer lobetulta, ¿cómo se dice? Una mujer no virgen vale la mitad, ya lo habíamos visto eso. ¿Sí? O sea, en la que tú vas sale la mitad de lo que vale 200 susim contra una mujer virgen que vale 400 susim. Con lo cual Entonces, pierde valor, es como para la familia, eh, se despreció la familia, todo es un quilombo a nivel familiar. pero Entonces entonces, no van a, ¿por qué no le dejaron lo de hablar a través de una reja? porque los médicos decían de hablar a través de una cerca solos. Solo significa no sabemos lo que va a pasar. ¿Sí? Solos no sabemos lo que puede llegar a pasar. Ese es el tema. Ahora, lo más interesante del texto es cómo termina. Termina el texto diciendo, no, el problema en realidad es que si nosotros permitimos esto, después va a pasar, esto va a terminar siendo un desastre. Las mujeres de Israel van a empezar a acostarse con otros cualquiera y cuando le diga, ¿y por qué te acostaste con tal? No, bueno, pero porque si no se moría. ¿Sí? Entonces, no, esto va a ser la excusa perfecta para que cualquier mujer de Israel se case, se acueste con cualquiera. ¿Sí? O Adri, sea, el problema es la promiscuidad de las la mujeres promiscuidad. y Sí. no y no que este chabón era un psicópata, digamos, ¿no? No, obviamente, no había una enfermedad, no había carácter de enfermedad mental ahí. No, pero había Eh, doctores. No, pero había doctores. sí, pero en realidad la medicina en esa época era un arte, no era una ciencia. Claro. Entonces, Sí, yo creo que Adri, acá el problema es que quedaban menos mujeres para los rabinos. Pero ahora te hago una consulta. ¿qué problema? ¿Estos sabios son los mismos que firmaron todos el divorcio a la mujer de la cual se aprovecharon? ¿O son otros? No, nada que Porque si ver. no serían re hipócritas. No, nada que ver. Vos me estás hablando de la historia de Rabbi Meir. Claro. Estos No, pero son de otro. vos sabés cuántos sabios nombra el Talmud? No, no, pero te pregunto por las dudas si eran los mismos o No, no. no, no, vos pensás que la historia de Rabbi Meir es de Israel y Rab Papa y los rabinos que acá son de Babel. Son dos, son dos historias, o sea, Dos son dos generaciones generaciones distintas. completamente diferentes y son Ok, dos lugares completamente diferentes. ¿Sí? ok, está Eh, bien. son lugares diferentes, todos son historias diferentes, es un quilombo. ¿Sí? Lo que pasa es que si yo me pongo a ustedes a decirle en cada debate, en cada relato talmúdico, que esta es tal generación, tal generación, tal generación, esto es como, termino haciendo un drama en la cabeza mal. Ahora, vamos al último relato corto del día de la fecha, y dice así. Hubo un incidente, este es el libro de divorcio, Gitín tiene que ver con los divorcios, entonces obviamente se trata de estos temas. Hubo un incidente que involucró a cierto hombre que puso los ojos en la esposa de su amo. Y él era un aprendiz de carpintero, ¿sí? O sea, una persona que quería aprender carpintería, lo cual no significa que sea pobre o rico, significa que quería aprender una labor. Puede ser de familia rica también, ¿eh? De hecho, Rabbi Yohanan era herrero, por ejemplo, eh, y Rabbi Yehuda era carpintero también. Una vez, su maestro necesitaba pedir prestado algo de dinero, y su aprendiz le dijo, envíame a tu esposa por el dinero y yo le prestaré el dinero. ¿Sí? O sea, el aprendiz del carpintero, que le gustaba la esposa del carpintero, le dijo, yo te puedo prestar el dinero que necesitas, mándame a tu esposa a casa que yo le voy a dar el dinero. Le envió a su esposa y el aprendiz se quedó con ella durante 3 días. Él entonces volvió a su amo antes que ella lo haga y el maestro le dijo, ¿dónde está mi mujer que he enviado a usted? El aprendiz le dijo, está conmigo, la enviaré de regreso de inmediato, pero escuché que cuando venía hacia mi casa, un joven abusó y la violó en el camino. Entonces el maestro le dijo a su aprendiz, ¿qué debo hacer? Y el aprendiz le dijo, si escuchás mi consejo, divorciate de ella. Y él le dijo,
pero su contrato de matrimonio es grande y no tengo dinero para pagarle. Lo que está diciendo es, si yo me divorcio, le tengo que pagar la que tú vas, y es carísimo. Entonces el aprendiz le dice, yo te voy a prestar el dinero y le pagarás el pago del contrato de matrimonio. El maestro se levantó y se divorció de ella, y el aprendiz fue y se casó con ella. Cuando llegó el momento en que la deuda, o sea, la plata que el maestro le debía al aprendiz, cuando llegó el momento en que la deuda estaba vencida y él no tenía los medios para pagarle, el aprendiz le dijo a su maestro, vení y saldá tu deuda conmigo. ¿Qué le dijo? Vas a ser mi esclavo. Porque la ley en la época talmúdica de esclavitud era, si vos tenías una deuda, ibas a ser su esclavo hasta que cumplas los plazos establecidos por el Sanedrín de que vale el pago de la deuda. Y ellos, el aprendiz y su esposa, se sentaban, comían y bebían, mientras que él, el primer esposo de la mujer, se paraba sobre ellos y les servían sus bebidas, ¿sí? O sea, era su mayordomo. Y las lágrimas caían de sus ojos y caían en silencio y caían en sus vasos. Y en ese momento la sentencia del pueblo judío estaba sellada por permanecer en silencio ante la injusticia. Algunos dicen que el pueblo judío fue castigado por 2 mechas de una lámpara, que eso es un eufemismo por el pecado de adulterio cometido por esta pareja, mientras el maestro todavía estaba casado con la mujer. ¿Sí? Ese es el final del relato. A ver, vamos a charlarlo. ¿Quién me dice algo con respecto a esto? Colo. A ver, el carpintero, el primer esposo de la mujer, Sí. no dudó en divorciarse de ella cuando ella había sido violada, así que su esposa le chupaba un huevo. Él no quería tener una mujer deshonrada, o algo así. O quizás no quería que hablen de él, que tiene una mujer violada. ¿No? Es O sea, lo mismo, no le importaba mantener a su esposa cerca de sí. Apenas vio algo así, ya se divorció de ella. sí. La historia igual tiene un montón de aristas para charlarlo, ¿sí? Un montón de situaciones. Iba a decir también que hay un tema al final, que digamos, el pecado digamos, el pecado no es lo que está diciendo el Colo. El pecado es que se cometió adulterio por esa pareja mientras estaba casado con el otro tipo. Entonces, en realidad el único pecado que hace el adulterio, no digamos, el fraude que le cometió, primero que le cometió fraude, seguramente arregló con la mujer. Acá hay un arreglo, ¿no? El problema es, me parece, el adulterio, hay un arreglo ahí para el otro perjudicarlo, porque lo otro es contexto, lo que dice el Colo al final es contexto social. Está Porque él bien, sabía pero que iba a yo divorciarse. igual creo, pero yo igual creo que el carpintero cuando manda a la mujer sabe a qué la manda. ¿Sí? Porque 3 días, y pregunta a los 3 días, che, ¿dónde está mi mujer? ¿En 3 días no la fuiste a buscar? No sé. Adri. Sí, bueno, yo opino igual que Andrés en el sentido de que si al tipo no le importó a la mujer, que se recontra joda después y no llore. Pero claramente sí estaba todo súper armado de antes. Y nada, o sea, un boludo el tipo, porque en realidad sabía que estaba mandando a la mujer, no le importó entregarla. Después cuando le vino con el cuentito, dijo, oh no puedo tener una mujer deshonrada, me divorcio. Pide plata prestada encima para divorciarse al mismo tipo al que ya le había entregado la mujer por plata antes. O sea, o es muy boludo o se la estaba buscando. Porque si no, no tiene mucha razón de ser. Le estás entregando a tu esposa y después encima le pedís plata para pagarle al que ya sabés que se acostó con tu esposa. Como Sí, fíjate. yo voy a hacer un comentario igual con respecto a esta historia. Esta historia es rara. En el Talmud de Babilonia generalmente las historias tienen nombre y esta historia no tiene ningún nombre. Con lo cual a mí me da la sensación de que es un relato que es que es mentira. Que es como un cuento inventado del Talmud para poder
explicar ciertas cosas, ¿sí? Generalmente, nosotros siempre que vimos relatos, siempre había nombres, no sé si se acuerdan, pero siempre hay nombres, siempre hay quilombo, siempre pasa algo. Y este es un cuentito muy corto, el cual no tiene nombres. Eh, y por loco que parezca, el aprendiz tiene plata, ¿sí? Eh, entonces, de alguna forma, lo que el relato está tratando de cerrar es que, porque lo dice el texto, que el mayor problema, ¿sí? Dice, el problema es que el pueblo judío, ¿sí? El problema es el mantener silencio ante la injusticia, termina el texto diciendo. O sea, nosotros vemos situaciones injustas y no decimos nada, y eso es lo que nos perjudica como pueblo judío. Así termina el texto. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las injusticias que aparecen en este relato? Sí, te iba a decir eso, que otra cosa que a mí me parece que nos da este relato cuando hay situaciones injustas, y justamente este relato de lo que habla es de préstamos, que es Sí. problemas financieros, y los problemas financieros, Bueno, como los un que, get es un problema financiero. ¿Sí? por O eso, sea, olvídense del concepto de divorcio. claro, entonces ahí lo que veo es que en realidad, digamos, sacándonos un poco de nuestra cabeza y pensando en el problema financiero que tenía esta persona le termina pidiendo plata al mismo que le prestó antes, y eso es un poco, digamos, saliendo de ese contexto y ahora sí llevando al contexto actual, tiene mucho que ver con el contexto actual, con esto de los problemas financieros que se dan porque el mismo sistema financiero lleva a personas a quedarse en una situación por pedirle préstamo a la misma persona a la que no le pueden repagar, llámese mercado bancario o extrabancario, digamos, y Sí, es eso, como la gente que toma una deuda con el banco y para pagar refinancia la deuda. con Y la sí, tarjeta de crédito, con lo que sea. Bueno, sí, sí, eso me parece que eso es lo que me parece que está haciendo referencia cuando dice que el pueblo judío no miraba. Es ese tipo de cosas que dice que el pueblo judío no miraba. Ujú. Sí, Ori, sí, Osvaldo. sí, una pregunta. Si para el carpintero la mujer cometió adulterio y si el carpintero se quiere divorciar, ¿tiene que pagar el get igual? Lo que pasa es que acá el problema es que acá no está en duda si hubo un adulterio o no, porque por eso yo digo que la historia esta es medio falsa, porque acá Sí. la mujer que fue de alguna forma fue violada, según le dice el aprendiz, le dice, mira, tu mujer fue violada, ¿sí? El tipo puede divorciarse y la mujer puede deducir que se está divorciando porque fue violada. Y según la halajá, el hombre no puede divorciarse y lo tiene que mantener. Tiene que sostenerse en esa relación porque eso no es una excusa para divorciarse. Estamos hablando, esto es el Tratado de Kiddushin, ¿sí? Ahora, acá estamos hablando del tema de Gitín, y Gitín tiene que ver con el tema de los divorcios y la plata. Esto es business, ¿sí? No estamos hablando de una cuestión sentimental o amorosa o de corazones rotos y traiciones. Para eso tenemos otros tratados. Este tratado tiene que ver con el tema económico. Y acá es un tipo que tiene un problema económico, pide un préstamo. Para pedir ese préstamo, entrega a la esposa, ¿sí? Después de que entrega a la esposa, se quiere divorciar y no tiene plata para pagar no solamente el primer préstamo, sino que se vuelve a endeudar para divorciarse. Y después de que se vuelve a endeudar para divorciarse, no puede pagar esa segunda deuda y termina siendo esclavo del mismo sistema que le dio el dinero. Termina siendo esclavo del tipo que le prestó la plata y ve cómo el que tiene la plata se queda con todo lo que tenía, con la esposa, con las cosas, con la casa, ¿sí? Esto es como decía Fede, tiene que ver con el sistema económico actual con el cual Sí, nos movemos, Fede. te iba a decir algo desde el punto de vista económico que muchas veces lo veo en las clases y que tiene que ver con una formalización de un pensamiento mainstream que existe en la economía, que hoy en día y desde hace 60, 70 años llamamos economía neoclásica.
que es esto de pensar que siempre que uno actúa está maximizando, ¿no? Entonces uno maximiza utilidad o ganancias. Entonces si uno maximiza utilidad y ganancias, no está viendo qué es lo que pasa a su alrededor, solamente está maximizando en forma individual. Ahora, cuando uno mira, acá nos están diciendo, bueno, miren, no había que maximizar tanto, no había que solamente mirar en estos supuestos de teoría neoclásica, sino que había que mirar en términos de comunidad y ver qué es lo que le estaba pasando al otro. Había que ser solidario, digamos, por decirlo de alguna forma, tener algún tipo de pensamiento distinto, alternativo, sumado a la maximización, que también está muy bien, pero no solo tener eso. Es decir, nos está juzgando porque no podemos solamente mirar el beneficio propio, porque si solo miramos el beneficio propio, puede haber perjuicios sociales que excedan a lo económico, pero que sean producidos por lo económico. Eso es lo que yo creo que surge desde este problema económico y financiero en particular, porque en realidad es un problema que termina siendo financiero porque es una deuda que genera otra deuda, ¿no? Esto de la tarjeta de crédito con una tasa de interés que primero es baja, pero que la tasa de interés compuesto, que es el mayor fenómeno que dice Einstein, ¿no? Es esto de tasa sobre tasa sobre tasa, al final genera una deuda muy grande, muchas personas. Entonces, creo que es un problema que eso nos está apuntando como pueblo judío, me parece acá. Sí, sobre todo, ya te dejo, Colo, un minuto. Este comentario es para, un comentario muy para Adriana, pero, por ejemplo, esta historia es la primera historia del Talmud de Babilonia que vamos a ver, en donde la mujer, de alguna forma, sale favorecida. Con lo cual, por eso digo, encima, seguro que es retrucha esta historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mujer se termina separando y se termina casando con el tipo que le vendió pajaritos de colores, y no solo le sacó todo al ex esposo, le sacó todo, y se quedó con una pareja nueva, más joven, ¿sí? O sea, todo salió bien, parecería, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo, esto es trucho, esto es chamullo, esto es una injusticia también para el pueblo judío? Para el pueblo judío, también para el pueblo judío, estamos hablando en la época talmúdica, no sería justo que la mujer gane todo, tampoco, ¿sí? Por eso, Colo. Sí, que retomando por ahí un poco lo que decía Fede, a mí me parece que esto de maximizar las ganancias de este aprendiz, no sé si fue tan premeditado como que quizás él lo que quería era a la esposa y de repente se le fueron presentando las oportunidades que terminó casándose con la esposa y esclavizándolo al otro. Pero me parece que sí parte de una cosa que es que la diferencia que tienen las personas por la diferente riqueza que tienen, ¿sí? Como que este aprendiz, al tener más plata y el otro tener dificultades económicas, lo tenía en el bolsillo. Como lo hizo esto, lo podría haber esclavizado por otra manera. Como esto, ¿no? De decirle a la gente que tiene mucha plata, bueno, ojo con lo que vos querés de las otras personas porque realmente las tenés en el bolsillo las demás personas si tenés suficiente plata. Sí, yo igual creo que todo estaba premeditado, ¿eh? Entonces, era bastante hijo de puta, chabón. Yo creo que todo estaba premeditado. Laura. Laura, estás, no se te escucha nada, no se te escucha, quizás no te anda el micrófono del celular, de los auriculares. ¿Ahora? Sí, ¿Y ahora ahora? sí. Ahora sí. No, que me parece que la historia cumple con todos los tips, viste, del Talmud, de la cosa de todo lo que no hay que hacer, porque la mujer ahí es la historia de que aparezca la mujer ahí, digamos, es un ingrediente ella en la historia. No la veo protagonista, no me meto con el tema del feminismo, me parece que ahí ellos lo que quieren es redondear otra cosa. Mirá, si tenés deudas y te pasa esto, o sea, me parece que es más una historia como para que vos digas, mira, esto es todo lo que no tenés que hacer para terminar así. Nosotros como pueblo judío tenemos que tratar de que esto no nos pase. Me parece que tiene más que ver con eso. No sé si puedo separar los elementos como quién era el malo y el bueno. Lo veo más como no una fábula, ¿sí? No es de animales, pero es una fábula.
una cosa así. Ujú. Sí, sí. Adri. Sí, yo te iba a decir que, por lo que comentaste, que era para mí, yo no sé si puedo decir que a la mujer le fue bien, en realidad, porque ella no se quedó con nada. En realidad, para mí, como que el aprendiz le dijo, che, mira, me voy a quedar con todo lo de tu marido. ¿Qué haces? ¿Te casás conmigo, hacemos esto y te casás conmigo? ¿O te quedás ahí y terminás siendo mi esclava? Y bueno, la mina eligió el mal peor, pero no creo que haya terminado bien, como dijiste vos. En realidad fue un pase de manos entre un tipo y el otro, pero el que se quedó con todo fue el tipo, no ella. Ujú. Sí. Lidia. Sí, es lo que dice esta chica Adriana. El final fue feliz para el que se quedó con la ganancia, pero eh, al final, cuando vos lo terminás leyendo, viste que habla de lágrimas. Sí. Y eso demuestra un poco que quedó algo de dolor, de sentimiento, en que fue el marido y quizás en esa mujer que vio esa relación y por ahí pensó que se equivocó, pero ya estaba todo arreglado y ya estaba todo cocinado. Pero hubo lágrimas. Ujú. O sea que Sí. sentimiento, quizás no del aprendiz, que era un flor de vivo, pero bueno. Sí, yo estoy pensando un poco que a mí lo que me pasa es que yo creo que el tema de las lágrimas es frente a la injusticia. No sé si frente al afecto o al cariño, sino que los sabios del Talmud se reclaman con esta metáfora, con este cuento, con este pequeño midrash. Lo que se reclaman es no quedarse en silencio frente a las injusticias que estamos viendo todos los días. ¿Sí? Eh, por ejemplo, eh, hay relatos talmúdicos en donde se habla sobre qué pasa con la gente que vive en la calle, ¿no? Entonces, es una injusticia si no hacemos nada. Yo estaba buscando justo hoy un relato sobre ese tema porque hoy me mandaron un reality show chileno que hay un reality show chileno muy al estilo simuladores en donde la gente que tiene problemas para sacar a los inquilinos porque no tienen dinero, hay como una especie de reality show en donde logran echar a los inquilinos, ¿no? Por ejemplo, entra uno que simula ser fumigador y en vez de fumigar mete ratas en toda la casa, entonces terminan yendo, cosas así. Bueno, muy, muy de Chile, sí, tan Chile que duele el reality show, pero, pero yo estaba buscando algo así como, hay muchos relatos sobre en donde tenés propiedades que que no tenés uso, relatos del Talmud donde dice, bueno, dale el espacio a la gente que no tiene para dormir. ¿Sí? Pero bueno, nada, justo buscando era muy sobre la hora, digo, bueno, voy a usar estos tres relatos cortos porque no quería, lo tenía que leer, lo tenía que traducir, lo tenía que pasar, ¿sí? Entonces dije, bueno, lo voy a preparar para la próxima. Eh, pero creo que el mayor problema de la tradición judía es, es debatirse siempre entre lo justo y lo que quieren. Porque no siempre lo que quieren los sabios del Talmud es lo justo. ¿Sí? No siempre. Entonces me parece que el mayor problema es acá nos estamos haciendo responsables de que hicimos la vista gorda. Y hemos visto varios capítulos en donde hacen la vista gorda. Como decía Adriana antes, el capítulo de Rabbi Meir, en donde Rabbi Meir protege a su alumno para no escracharlo frente a una mujer, para no escracharlo frente a la gente por haberse acostado con una mujer. ¿Sí? Eso es lo que lo había dicho Adriana, no me acuerdo de la frase ahora, pero Adriana había dicho, no, Adriana no, Laura había dicho que era como una especie de complicidad corporativa. ¿Sí? Claro, sí, que era una actitud corporativa. Claro, eso el es, protegerse frente al indefenso, ¿no? Entonces, me parece que acá lo que el Talmud un poco se empieza a reclamar es hasta qué momento podemos tener ciertas actitudes corporativas en proteger a los que tienen plata o proteger al que puede salir bien parado y nos conviene y desfavorecer al resto del pueblo económicamente, porque en algunos los están arruinando. Hay relatos talmúdicos donde algunos los arruinan. Entonces,
me parece que va un poco más por ese lado la historia, en donde dicen, bueno, tenemos que empezar a tener leyes económicas un poquito más justas con el tema de Guitín, el tema del divorcio. ¿Sí? Acuérdense que el carpintero dice, bueno, pero el get de ella es muy caro. ¿Sí? Como diciendo, entonces no me conviene divorciarme porque es muy caro, me va a salir carísimo divorciarme. ¿Cuáles son Me sale los- más barato. ¿Cómo? ¿Cuál sería el parámetro en ese caso? Me quedé con esa duda. Para que un get sea más caro o más barato. Es el ¿Cómo arreglo es? que conviene con la familia. O sea que la familia en teoría tiene más plata, por eso es más caro el get. No, no, no. Vos te casás con mi hija. Comprarla Sí. sale 400 USIM. Divorciarte te va a salir 1500. ¿Por qué? Y porque si te divorcias, yo quizás no la caso con otro. Entonces, por lo menos Ok. asegurame que yo la pueda mantener varios años. Pero ¿cuál es la capacidad de negociación perdón que lo plantee en términos, en estos términos, No, pero ¿cuál es la capacidad de negociación del padre de la hija para decir te cobro más o menos por el get? Eso es lo que no según entiendo. la necesidad que tiene el otro de querer casarse con la hija. Ok, y la necesidad va a estar en función de Porque a cuán veces, por ejemplo, vos bueno querés sea. casar, en el Talmud tenés momentos en donde vos querés casar a tu hija y decís, bueno, tomá, casátela, por favor, necesito que mi hija se case con alguien, no te cobro el get en caso de que Ah, haya tiene get o que- lo que sea. ¿Sí? Oferta y Pero, demanda es sí, eso. es oferta y demanda. Ley de oferta y Sí, demanda. sí, sí, sí. Pero oferta y demanda escindida de un proceso productivo, ¿no? Que por eso digo, esa no es la parte capitalista de esto. Acá no hay nadie Ujú. que está produciendo nada. Estamos Sí, la mujer simplemente en el produce día. hijos. Escindida del proceso productivo en términos marxistas, inclusive, ¿eh? Acá no hay proceso reproductivo. El proceso Ah, ok. reproductivo se da solo en términos sociales, no en términos de. No voy a discutir eso, pero no hay extracción de valor. Ok. Ori, si la mujer está buena, ¿vale más? Claramente. Perdón, el vale más no, vale lo mismo. ¿Sí? O sea, no es si la mujer está buena. Si para el hombre que se quiere casar con la mujer, el hombre considera que esa es la mujer que quiere porque está buena o porque lo que sea, sale lo mismo, son 400 SUSIM. Ahora, el get te va a salir muchísimo más. El get te va a doler, ¿sabes cómo te va a doler si me das el get? Eso es lo que reclamaba la familia, porque la familia lo que quería era, de alguna forma, lo que el padre se asegura es, te doy a mi hija, pagame a mí 400 USIM, ¿sí? Y te doy a mi hija. Listo, ahora asegúrate que mi hija va a vivir bien. Con eso se aseguraba el padre. Ahora, si vos no le vas a mantener bien, por lo menos cuando te divorcies, dame la plata para que yo la pueda mantener a mi hija después de que vos no la mantengas. ¿Sí? Eso es el costo monetario del get. Es ¿Sí? como un seguro de divorcio, ahora que lo pienso. Sí, Sería algo así. sí, 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 sí. Sí, los Rabanim tenían una aseguradora, una agencia de seguros, ¿sí? Y se llamaban La Federal, y la manejaban así, iban, y así generaban plata para el Sanedrín, ¿sí? Pero bueno, No. con esto hemos terminado nuestra clase de relatos talmúdicos del día de la fecha. Nos veremos cuando nos veamos. Mañana tenemos lado B de la Torá. Todavía no decidí cuál de todos los relatos vamos a ver, ¿sí? Posiblemente veamos a la historia de Dina, que nunca la vimos. eh, eh, Posiblemente. Pero posiblemente veamos la historia de Noah, que a mí me gusta más. Yo sé que a ustedes les puede aburrir más la historia de Noah, pero la historia de Noah me gusta más porque hay un montón de textos muy mentirosos metidos en el medio, entonces, que fueron agregados con el pasar de los años. Entonces, eso es lo que yo les quería mostrar. Pero la historia de Dina tiene más debate. ¿Sí, Adri? ¿No teníamos que votar hoy con cuál de los dos cursos nos queríamos quedar? No, ya decidí qué hacemos. Ya decidí, en realidad no decidí. Fue una oferta que alguien hizo, no me acuerdo quién, la semana pasada de hacer uno y uno cada 15 días. Entonces vamos a hacer una semana relatos, una semana lado B, los miércoles. Así no quitamos ninguno de los dos. ¿Está bien? Me avisás igual, Ori, que va a haber un aviso de cuál sea relatos. Sí, 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 sí. Va a haber un Bien. aviso. ¿Está bien? Y Tipo el que... martes, ¿Cómo? el martes Y el martes, empieza a las y el martes que 18. viene, el martes que viene a las 6 de la tarde,
va a haber un curso de, Adriana, te va a gustar, le va a gustar a todos, de filosofía judía contemporánea. Son 4 clases, no más, 4 clases, una clase de Baruch Spinoza, una clase de Walter Benjamin, una clase, no me acuerdo las otras 2 clases, me las dijo Johnny Cohen, pero no me acuerdo el nombre de las clases. Lo va a dar Johnny Cohen. Johnny Cohen es rabino en Rosario, ¿sí? Lo va a dar él estas 4 semanas, y a las 7 de la tarde, 7:30, va a haber otro curso, pero no me acuerdo el nombre, así que no les puedo mentir ahora. La agenda va a salir esta semana, ¿sí? ¿Está bien? Hay que Bueno, nos vemos mañana. Hay que anotarse ¿Cómo? para Johnny Cohen. Hay que Probablemente anotarse, sí, inscribirse. probablemente sí, Gracias. pero te va a llegar la información, ¿sí? Bueno, nos vemos cuando nos veamos. Chao. Chau, Ori. Chau, chau. Chao, chao. Chao, gracias, Ori. Chao. Gracias.